una actividad, pero pero el niño es el que aparece en el rol protagónico, mientras que la niña se muestra como mera observadora, ¿no? En el caso del currículum oculto, los estereotipos de género se transmiten y se fomentan por medio de un trato diferenciado a los varones y a las mujeres. Generalmente se nota más en las actividades que los docentes proponemos para los estudiantes. Por ejemplo, y lo he vivido como estudiante, que en el laboratorio, por ejemplo, somos las mujeres las que tomamos notas y los varones los que pueden manipular los elementos, ¿no? Eso es muy característico y lamentablemente todavía sigue pasando, ¿no? Además, también en relación, por ejemplo, que nos ha llamado mucho la atención en algunas escuelas que hemos visitado, se observa, por ejemplo, en relación a las actividades escolares, ¿no? Por ejemplo, a esas actividades que pueden ser deportivas o de talleres, a través de los carteles, ¿no? A través de los carteles o de los avisos que ponen en las escuelas. Por ejemplo, inscríbete al taller de robótica y aparece un niño que está manipulando un robot. O, por ejemplo, inscríbete en el taller de poesía y la que aparece es una niña con un libro, ¿no? Otra de las causas son también las representaciones sociales de las personas que se dedican a la actividad científica, ¿no? En el ámbito de la ciencia también los estereotipos alcanzan a los que se dedican a ella. Un varón blanco, despeinado o calvo, de bata blanca, con anteojos, de mal carácter, alejado del mundo real, es en general el estereotipo del científico para la mayoría de las personas. Es más, se hicieron algunas experiencias también en instituciones escolares, donde los chicos tenían que dibujar a un científico y las características eran esas. Estaba en soledad, era varón, de anteojos, con bata blanca, ¿no? La literatura especializada respecto a esta temática habla de visiones deformadas, ¿no? Para referirse a imágenes del sentido común sobre el quehacer científico y quienes lo llevan adelante. Aduris Bravo sostiene que estas visiones deformadas obturan la posibilidad de una alfabetización científica genuina, alejando a muchas personas de la ciencia y mitificando estas disciplinas. La visión de la mayoría es que la ciencia es individualista, es masculina, es elitista, es para superdotados, es difícil. Es por eso que aunque se considera que la actividad científica es algo relevante, casi nadie quiere tener contacto con ella, menos nuestros estudiantes. Aduris Bravo también sostiene que esto tiene dos consecuencias. Por un lado, el público se aleja de la ciencia y por lo tanto pierde el disfrute por el conocimiento y también la posibilidad de tomar decisiones informadas en relación a temas de debate público, ¿no? Y otra consecuencia de esta imagen que plantea este autor que nosotros con el que venimos trabajando, es una imagen totalmente distorsionada de la ciencia que inhibe a nuestros estudiantes a elegir carreras vinculadas a la ciencia, ¿no? Entonces él plantea, y me permito leer para no equivocarme bien en la cita, Aduris Bravo dice lo siguiente: es un fenómeno triple en el que intervienen los maestros que les transmiten a los chicos que eso no es para todos, los padres que en general piensan que es una profesión poco valorada socialmente, mal pagada, no muy feliz para las mujeres, y los propios jóvenes que internalizan esos mandatos y terminan pensando, yo no soy para esto, es muy complicado, a mí no me da, ¿no? Y la última consecuencia, para tratar esta última consecuencia, nos gustaría compartir con ustedes este pequeño video. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia.
mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Impactante, ¿no? A nosotros también nos ha impactado, lo hemos usado también en otras instancias a este video, y esa también es otra de las consecuencias, la invisibilización de las mujeres científicas en el pasado y también la escasa información sobre ellas en el presente. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestro rol docente a modificar este contexto? En relación a la pregunta, proponemos las biografías como estrategias didácticas. Biografías breves en lenguaje, breves en lenguaje sencillo, donde aparezcan hombres y mujeres y minorías étnicas, sexuales, confesionales. Es una estrategia que posibilita conocer aspectos humanos de las y los científicos. La búsqueda de éxito, de aprobación, de lucro, de prestigio por develar misterios, ayudar al prójimo, entre otras, y además presentan a la ciencia a través de su figura, lo que genera interés en los estudiantes. En relación a las biografías, estas permiten resaltar los valores humanos y valorativos y formativos de quienes han aportado al desarrollo de los diferentes campos del conocimiento. La historia de la ciencia como un escenario para la comprensión de la naturaleza de la ciencia muestra cómo se construyen los conocimientos científicos en conexión con el contexto histórico y social. Particularmente, la perspectiva biográfica nos invita a pensar como una estrategia no solo para tratar temas de la naturaleza de la ciencia, sino también los vinculados a la visibilización del papel realizado por las mujeres en la historia de la ciencia. Contemplando esto que planteaba mi compañera Estela Castelli recién, en relación a la invisibilización de las mujeres en ciencia, las biografías de mujeres destacadas contribuyen a aumentar el interés de las y los estudiantes por la ciencia y el aprendizaje que éste requiere. Pensar actividades, por ejemplo, reflexivas, planificadas en el marco de una propuesta didáctica. Por lo tanto, conocer a estos referentes femeninos puede cambiar la percepción de las y los estudiantes sobre el rol de las mujeres en la ciencia. Abordando historias o biografías en ciencia, por un lado, buscamos conocer el contexto histórico y los detalles específicos del surgimiento de las ideas científicas, y por otro lado, es una excusa también que nos permite recorrer el camino de la construcción del conocimiento, de la progresión de las ideas y de la acumulación de evidencias que las convirtieron en teorías, así como integrar la dimensión más humana del trabajo científico. Cuellar planteaba, por ejemplo, que la perspectiva biográfica permite identificar las relaciones vinculantes entre los aspectos disciplinares, culturales, sociales, económicos, valóricos e incluso religiosos inherentes a los contextos en los que se genera el conocimiento. La perspectiva biográfica nos permite, por un lado, ejemplificar el desarrollo de las teorías científicas. Por ejemplo, si en una clase de ciencias acercamos a los estudiantes la biografía de Charles Darwin, los invitamos a los chicos a poder reflexionar y conocer acerca del contexto histórico, cómo era la época en la que vivía Darwin. Esto nos permite revalorizar
la teoría de la evolución y que los estudiantes puedan comprenderla y reconocerla desde otra perspectiva. Nos permite, por ejemplo, conocer a Darwin de niño, de joven, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus intereses, y eso también lo hace más humano. Conocer las relaciones entre ciencia y sociedad, por ejemplo, reconociendo que las ideas y los debates se generaron en diferentes resoluciones de la ciencia. Esto ayuda, por un lado, a subrayar el contexto en el que se desarrollaron y también a analizar las herramientas utilizadas por los científicos para construir consenso y conocimiento. También ayuda, conocer las relaciones entre ciencia y sociedad, ayuda a contemplar esta dimensión humana de los científicos, ¿sí? Cuáles eran sus pasiones, cuáles eran sus dudas, el contexto en el cual se desarrollaban sus ideas. Ilustrar el carácter universal y a la vez multicultural de la ciencia nos permite visibilizar en el aula el conocimiento construido y también la forma en el que ese conocimiento se construyó. Las biografías pueden usarse entonces para introducir un tema, como complemento de contenidos teóricos, para reflexionar y hacer evidente aspectos importantes en el desarrollo de la ciencia, para facilitar la identificación y descripción de las dificultades del desarrollo científico en un espacio y contexto geográfico determinado, y para reconocer las incidencias y consecuencias del llamado progreso científico. Nosotros consideramos fundamental utilizar biografías, además para hacer una reflexión didáctica acerca de la enseñanza de las ciencias, de los temas del currículum de cada asignatura o también pensando en un proceso de construcción del conocimiento, analizando, por ejemplo, situaciones específicas que ejemplifican los pasos dados para validar ese conocimiento. ¿Por qué las biografías pueden resultar entonces desafíos intelectuales valiosos para nuestros estudiantes? Nosotros consideramos que a través de las biografías o de fragmentos de las mismas, fragmentos bien elegidos, bien pensados, enmarcados en una propuesta educativa, ¿verdad? Es posible apreciar las formas en las que se construyó el pensamiento científico, la forma en la que las personas hacen ciencia, viven la ciencia, comunican, luchan por comprender y construir, y también por defender sus ideas. Estos son algunos ejemplos de libros y de bibliografía que utilizamos. Sí, que utilizamos principalmente para propuestas didácticas. La idea nuestra no era principalmente solo hablar de mujeres hoy, pero dado el contexto en el que estamos y todo lo planteado ayer, nos parecía que así lo ameritaba. Si bien hemos trabajado obviamente y hacemos hincapié sobre todo en mujeres, porque como pudimos compartir, somos invisibilizadas, también obviamente se pueden trabajar biografías de hombres. Lo que sí hace referencia mucho a la bibliografía es que lo importante del uso de estas biografías es que muestran los aspectos humanos de la ciencia y el conjunto de los valores, tanto individuales como sociales, en los cuales se desarrollan y que normalmente se omiten, ¿no? Pero lo importante, que era lo que planteaba Laura, es esto de cómo tiene que estar enmarcado en una propuesta didáctica. O sea, no es solamente presentar la biografía, sino enmarcarla en una propuesta. Y creo yo, además, sí. Y también me parece valioso rescatar, y que no hay que desmerecer, el posible valor de usar las biografías y las historias de diferentes científicas o científicos como forma también de atraer la atención de los estudiantes. Cuando nosotros proponemos en nuestras clases un acontecimiento o alguna historia sucedida, algún hecho histórico, los chicos también se predisponen de otra manera, porque empiezan a ver que sí, este científico, Darwin, que yo lo estudié desde el padre de la biología, una persona por ahí inalcanzable, puedo ver que también fue un niño, ¿sí?
u otras científicas, de esta manera humanizándolas y acercándoles y mostrarles que eran personas como ellos, como nosotros. Sí, invitarlos también a pensar, por ejemplo, hay un escrito sobre, espero no equivocarme, creo que es Merced Izquierdo, que nosotros hemos trabajado también con Mario Quintanilla y creo que a Duris Bravo, que plantean esto de la importancia también de las preguntas que podemos hacer en relación a esas biografías, ¿no? De las que estamos trabajando. Por ejemplo, los científicos y científicas siempre tuvieron recursos suficientes y ambientes adecuados para investigar. Si no fue así, ¿cómo se las ingeniaron? ¿Qué problemas, por ejemplo, personales conspiraron para que sus estudios fueran enseñados o divulgados? ¿Cómo enfrentaron los problemas para continuar desarrollando sus investigaciones? Esto de demostrar los aspectos humanos de la ciencia y ese conjunto de valores individuales y sociales hace que cambie la perspectiva de nuestros estudiantes frente a la ciencia y a quienes se dedican a ella. Y esta es la idea de biografías como estrategia didáctica, que obviamente no es solamente para ciencia, se puede trabajar en todas las áreas, y hay muchos recursos, nosotros hemos podido interiorizarnos. Nosotros acá le pusimos, después vamos a compartir eso para que puedan, estos son los links de algunos recursos que pueden ser utilizados. El que nos parecía como más importante para nosotros en Argentina es el de científicas de acá, porque está hecha sobre mujeres argentinas y mujeres científicas argentinas, ¿no? Entonces, por eso nos parecía como muy importante compartirlo con ustedes. Y la idea, antes que me olvide, yo había anotado acá, estoy haciendo dos cosas a la vez, hay una profe, me quedé la única que pude, el único mensajito que pude ver en el chat, la profesora Marina Lizárraga hacía referencia como, por ejemplo, Alicia Moró de Justo, que ha sido una destacada figura del feminismo y socialismo en Argentina, no es muy reconocida ni conocida, ¿no? Ella marca que es uno de los ejemplos. Bien, ¿de quién depende de que se conozcan a esas personalidades destacadas y a mujeres destacadas? Dependen de nosotros, los docentes. Cómo nosotros acercamos, y vuelvo a repetir esto en el marco de una propuesta didáctica, la figura de estas mujeres destacadas. Y hablamos de mujeres principalmente porque somos las que somos las más invisibilizadas, ¿no? No sé, creo que hemos estado un poco rápido con Laura, tenemos quizá un poquito más de tiempo, pero solamente cerrar con esto, de estos autores, Valerio Giannattasio y Eduardo Rey Tristán, que plantean esto, que la perspectiva biográfica va más allá de la reconstrucción de trayectorias individuales, enriquece la disciplina aportando elementos que desde lo singular permiten problematizar lo colectivo, en términos políticos, étnicos, culturales o de género. Les agradecemos mucho su atención. Obviamente hay muchas cosas que quizás podríamos hablar, no solamente de biografías, nosotros también hemos tomado esto para utilizar el poder trabajar con personalidades importantes, el hecho de poder trabajar también con tertulias dialógicas científicas, tomando textos de divulgación, quizá también con películas, hay como muchos otros instrumentos, recursos que podemos utilizar con nuestros estudiantes. Y si bien nosotros hicimos hincapié, y creo que esto también se dijo, en biografías de científicos, de las ciencias naturales especialmente, porque son nuestras áreas de incumbencia, se puede trasladar a cualquier área del currículum. Podemos acercar las propuestas biográficas desde todas las áreas, desde las ciencias sociales, desde las artes también, porque nos permite justamente esto, conocer cómo se produce el conocimiento, hacerlo más humano y acercar, digamos, estas cuestiones tan importantes al aula para que nuestros estudiantes también, ¿por qué no?, despierten la vocación científica. Muchas gracias. Gracias. Gladys. Bueno, muy bien, excelente, Laura y Estela. Vamos a pasar a las preguntas que están a cargo de Alexandra y que son la parte más esencial de esta exposición porque son las que le dan vida a esta conferencia. Así que pasamos con Alexandra a las preguntas.
Buenos días. Primero que nada agradecerles a Laura y Estela por exponernos esta temática tan interesante. Les comento que recibimos un montón de comentarios por el formulario de preguntas, más algunos en lugar de enviar preguntas nos mandaban como algunos comentarios respecto a la charla de ustedes. Por supuesto que allí, y es válido y esperable que eso suceda, hay algunas posturas que plantean una contraposición a esto de que no es así, el tema de la equidad de género no se da de esa manera, y por supuesto que es respetable que esto suceda. Ustedes, como también lo exponían recién y se dio a lo largo de otras conferencias, a veces los datos dicen otras cosas y las causas seguramente son variadas. Pero bueno, por supuesto todos los aportes son bienvenidos. Les voy a hacer algunas de las preguntas que nos trasladaron, no sé, ustedes nos dirán quién las puede tomar y responder. Por ejemplo, por allí nos decían, en relación a las bibliografías que ustedes pueden recomendar, ustedes nos van a proporcionar una serie de links, pero nos decían si hay una, dos o tres puntuales que a ustedes les parezca como para resaltar que son interesantes de trabajar con los chiquilines. Bien, habíamos citado, por ejemplo, en la charla, que yo la trabajo y me parece sumamente valioso. Yo la trabajo desde el área de biología, pero puede trabajarse desde otras áreas también. Desde la colección La ciencia, una forma de leer el mundo, tenemos el libro de El naturalista del Beagle, que están disponibles, forma parte del plan de lectura de acá del Ministerio de Educación de Nación Argentina, están disponibles para descargarse de manera gratuita. Todos esos links los vamos a dejar. El naturalista del Beagle relata y narra la biografía justamente de Darwin, y muestra cómo él en su barco recorrió el mundo, y a partir de ese viaje tan impresionante que lo detalla, inclusive tiene fotos está muy bien ilustrado, y está escrito justamente para niños y adolescentes, a través de ese viaje, como Darwin, una vez que culmina, puede publicar su libro más importante, que es El origen de las especies, que es un libro que sí es complejo, quizás para los estudiantes, El origen de las especies, pero a partir de leer El naturalista del Beagle, que está hecho en una historia para niños y adolescentes, les permite comprender los fundamentos teóricos de esta teoría tan importante que es para la biología, la teoría del origen de las especies. Gracias, Laura. Paso No, a y quizá, otra... sí, no, perdón. como para aportar más, quizás yo, como acá hay quizás docentes hay docentes de otros países, a nosotros nos parece interesante que como docentes puedan buscar representantes, referentes de sus propios países, quizás de sus propias comunidades, ¿no? Creo que eso es fundamental. Los libros que nosotras le pusimos en la plaquita, no sé, pero son muy interesantes, el de científicas de acá, no sé si estoy viendo, los puse en la placa, no sé si Laura va a poder ponerla nuevamente, pero por ejemplo, científicas de acá, después tenemos, por ejemplo, Mujeres que hicieron historia, de Maylene Lopilato Bloss. Hay otros que se llaman Historias de 101 mujeres extraordinarias que cambiaron el mundo, y Mujeres latinoamericanas que marcaron nuestra historia. Esos son, por ejemplo, bibliografías con las que nosotros trabajamos, ahí están. Por ejemplo, de la que pueden sacar biografías para trabajar de acuerdo a su área. Bien, gracias, Estela. Les traslado otra pregunta que tiene más que ver con las percepciones personales de ustedes. Allí plantean que justamente esto implicaría un cambio en las propuestas educativas. Y la pregunta concretamente es si ustedes creen que se están realizando estos cambios, que se está transitando hacia ese lugar. Sí, particularmente yo creo que sí se están haciendo cambios, aunque como les decía, todavía hay cosas que se siguen, que seguimos viendo, ¿no? Nosotras que recorremos escuelas, bueno, obviamente, desde el año pasado y no, pero anteriormente, y todavía veíamos eso que yo les cuento de ver una invitación a realizar un taller de robótica,
el que estaba ahí era solamente un niño, ¿no? Hay cuestiones que todavía, y esto del laboratorio también se ve, ¿no? Pero yo sí creo que sí hay cambios, porque obviamente el cambio somos nosotros, los docentes. Entonces, yo creo que sí, que estamos cambiando y que es muy importante. Y principalmente eso, la modificación de estas conductas, repito, depende de nosotros los docentes. Y para agregar algo más, sobre todo desde el momento en que ya tenemos disponible en los libros de textos y en bibliografías material que aborda esta temática, ya se puede notar que hay un cambio. Otro libro importante para recomendar, que no sé si lo dijimos, es el que se llama Científicas, se llama Cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera. También es de la colección Ciencia que Ladra y es un libro muy interesante para el docente y del cual pueden extraer fragmentos de historias biográficas de diferentes científicas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Laura, te voy a trasladar otra pregunta que tiene que ver con esto que decías recién, con esto de las bibliografías. Preguntan por allí, si nos pueden, ustedes que ya vienen trabajando con esto, si nos pueden ejemplificar alguna actividad, o sea, cómo realizar alguna actividad en relación a esto de las bibliografías. Bien, por ejemplo, un ejemplo que podemos abordar, bueno, yo voy a dar el ejemplo desde mi área, pero cuando recordamos a Watson y Crick, ¿sí? Pensamos en la estructura del ADN y en los libros de textos está así, inclusive ellos son ganadores del Nobel por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, y muchas veces queda invisibilizada los aportes de una gran científica en ese campo de estudios que fue Rosalind Franklin. Entonces, cuando nosotros pensamos estudiar, por ejemplo, ADN con estudiantes del nivel secundario, sobre todo de esta temática, podemos introducir cuáles fueron los aportes de esta importante científica en la época, y no solamente estudiarlos a Watson y Crick, sino también a esta científica que gracias a ella, digamos, se descubrió, hizo los aportes más importantes para que estos científicos se lleven después el premio Nobel, y quedó invisibilizada en la historia, y recién muchos años después, digamos, se pudo publicar su trabajo y dar a conocer, inclusive en los libros de textos de hoy ya figura. O sea que no solamente abordarlos desde el aspecto de los científicos que le hicieron, sino de los aportes que hicieron otras, en este caso, mujeres. Gracias, Laura. No sé, Estela, si querés agregar algo más. No sé si sumo con ese, no sé si iba por ahí la pregunta, creo que sí, ¿verdad? Sí, entiendo que lo que preguntaban era justamente cómo trabajar, cómo llevar adelante un ejemplo de actividad concreta. No sé, Estela, si querés comentarnos algo más. No, creo que Laura fue clara, y creo que principalmente el hecho de cómo uno plantea las actividades están en relación al objetivo, ¿no? Por eso decíamos esto de cómo tienen que estar enmarcadas en una propuesta didáctica, quizás desde el contenido a abordar, como en este caso, por ejemplo, si estamos trabajando ADN, entonces ese es el objetivo el objetivo de enseñanza y de aprendizaje está centrado en lo que está en relación al ADN. Entonces, ¿cómo enmarco? ¿No? Es eso nada más, de que puedan pensarlo así. No sé, ¿ustedes me escuchan bien? Porque tengo como sí, yo interferencia. Bien, perfecto. Me distraigo por eso, perdón, gracias. Para respetar la agenda y por un tema de tiempo, les voy a trasladar una última pregunta, y voy a aprovechar este espacio para pasar un mensajito. Por el chat les pusimos allí un formulario para valorar la conferencia. Les agradecemos que lo completen antes de empezar con la siguiente charla, porque para nosotros también es importante la devolución que podamos tener de los participantes en relación a las conferencias que se fueron desarrollando. Hay muchas cosas que pusieron en el chat que sin duda son interesantes y son como para seguir pensando, así que les agradecemos ponerlas allí de manera de que las podamos sistematizar después. Bueno, la última pregunta que les traslado. Acá lo que hablaban es justamente cómo impacta en el aula esto de trabajar con las bibliografías de mujeres o de hombres en relación al otro género. Por ejemplo, cómo se vivencia o cómo lo vivencian los estudiantes varones el trabajar con bibliografías de mujeres o al revés.
Las experiencias que hemos tenido, los chicos son los que mejor las reciben, sería. A veces en lo que hemos notado resistencia, en realidad son en los docentes, pero los chicos lo toman muy bien. No hacen distinción, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el hecho este de reírse, por ejemplo, me acuerdo de haber trabajado, por ejemplo, la biografía de Marie Curie y pensar eso, o sea, ellos estaban como asombrados que una mujer había ganado premios Nobel, 2 premios Nobel y por disciplinas distintas, ¿no? Entonces eso no es que no somos las que lavamos los platos, ¿no? Pensando en esto, de que ese lo sacamos de ese libro que mencionaba Laura, de científicas, nunca me acuerdo bien, Laura, el libro, el nombre completo, científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera. y nadie se entera, ¿no? Eso. Muy recomendado, también lo vamos a compartir. Bueno, Laura, no sé si quieren hacer algún aporte más, ya estamos en el horario que nos habíamos propuesto para la conferencia, pero bueno, si tienen algo más para comentarnos. De todas maneras, después se les va a enviar a todos los participantes el link para la página del evento, donde van a tener los materiales y las grabaciones de todas las conferencias, así que allí también se van a poder seguir enriqueciendo a partir de eso. No, solo agradecerles y me encantó, vamos a leer atentamente quizás esas preguntas, porque obviamente es un tema que da para pensar mucho, pero justamente eso es lo que nos interesaba a nosotras cuando planteamos esta temática, ¿no? Que podamos seguir pensando. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes y gracias. Muchas gracias, Laura y Estela, por su participación, excelente. Hacemos una pausa, los invitamos.